Hola a todos. Quería en esta tarde estar hablando de esto que se titula Venciendo el miedo y que nos cuenta una historia muy conocida acerca de alguien muy conocido en la Biblia que se llama David. Y en ese tiempo el rey Saúl ya no estaba reinando más y Dios quería escoger un nuevo rey. Si leemos en 1 Samuel versículo 16 y capítulo 16, versículo 1 y 2, dice: Samuel unge a David, y dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, padre de sus hijos, me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma conmigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Samuel fue a ver a Isaí, y después del recibimiento, llamó a cada uno de sus 7 hijos, y él tenía 8 hijos, o sea que se había olvidado de uno, que era David. Y David cuidaba las ovejas, apacentaba las ovejas, mientras estaba cantándole al Señor. Estaba en un lugar apartado. Lo que podemos ver acá es que Isaí era un padre que hacía diferencia con sus hijos, porque trajo en ese momento, en los versículos, podemos ver de que llamó a 7 de esos varones. Pasaron por delante de Samuel, pero Jehová le iba diciendo: no, no es, no es. El primero que, que entró, él dijo: bueno, debe ser. Debe ser, porque dice el versículo 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto digo que delante de Jehová, este es ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces en el versículo 11 y 12 dice Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió por él y lo fue a buscar. ¿Son todos estos tus hijos? Y le faltaba el principal, le faltaba David. Cuando entró David, entonces sí, el Señor le dijo: sí, este es, porque en David tenía una buena apariencia, pero además de eso tenía el conforme corazón, el corazón conforme al corazón de Dios, como le dijo el Señor antes. Le dijo: yo no miro su parecer, miro su corazón. Y en el versículo 12 y 13 nos dice que era rubio, de hermoso de ojos y buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahí ya lo ungió como rey. Y dice algo muy importante: dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios, vino sobre David. Qué importante, qué fundamental. Se llenó del Espíritu Santo, lo capacitó con el Espíritu Santo. Él era un jovencito simple, sin experiencia, humilde, que lo único que había hecho hasta ese momento, capaz era una adolescente llegando a joven, lo único que había hecho era apacentar ovejas y tocar música para Dios. En Israel había muchos jóvenes que
que estudiaban, que iban a estudiar al Sanedrín, que generalmente tenían un maestro, un rabí, que los acompañaba y que les enseñaba la palabra de Dios. Eran muy instruidos y eran jóvenes ya más grandes, con familias distintas, con más capacidad tal vez, pero sin embargo Dios lo eligió a él porque era simple y porque era humilde y era de acuerdo al corazón de Dios. Pero ¿saben qué? Que cuando que presentó ante el rey, después de haber ido a ver a Saúl, Saúl le quiso dar la armadura que todos los soldados se ponen y él no quiso aceptar esa armadura y él dijo, no, porque yo voy en nombre de Dios. Él era pequeño para esa armadura y se sentía incómodo, pesado. Y bueno, cuando llegó al rey le dijo, yo vengo aquí, a mí me manda Dios, me manda Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, me manda para que yo luche contra Goliat, porque él lo vio y no entendía para qué había venido. Y ¿saben qué? Bueno, saben justamente el estar lleno del Espíritu de Dios. Eso fue lo que se ganó la gracia del rey. El rey enseguida tuvo empatía con él y su atractivo y carisma venía del Espíritu Santo. No era solo por su parecer. Y entonces ya desde ahí lo eligió como paje de armas. El paje de armas era el acompañante del rey y el que llevaba sus armas en la batalla o en otras ocasiones. En 1 Samuel 17, del 1 al 7, podemos ver que dice que los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce en sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Qué grande, ¿no? Impresionante sería verlo a Goliat como era de altura, todo lo que llevaba. Y David, cuando dijo yo voy a ir en nombre de Jehová de los ejércitos, él, ¿saben qué hizo? Simplemente se llevó una onda de esas que antes usaban los niños para cazar los pajaritos, una onda y 5 piedras lisas del arroyo. Eso lo llevaba él porque confiaba en su Dios. Cuando él se encontró con sus hermanos, vemos acá en los versículos 13 al 17 que los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante días. Durante días él estuvo amenazando y David podía escuchar claramente sus fuertes amenazas. Y esos hermanos, con todos los demás soldados de ahí del ejército, eran hombres preparados para la guerra, con la armadura que el rey les había dado, con lo que ellos estaban acostumbrados, y sin embargo estaban temblando de miedo, literalmente. Y además se burlaban de David. Le decían, ¿qué haces acá vos? Porque él había ido por orden de su padre a llevarle comida a sus hermanos. Y dice, ¿qué haces vos acá?
Dice, ¿por qué no te quedaste con esas pocas ovejas que estás pastoreando, que estás apacentando? Se burlaban de él, lo tenían a menos. Le dijeron, ¿quién sos vos? Sos un simple cuidador de ovejas. ¿Qué estás haciendo acá? Ya sé, yo conozco tu soberbia, yo sé que has venido. Has venido para curiosear, para ver qué estamos haciendo nosotros. Y David se enoja y le dice, esto no es un mero hablar, no es algo que no tienen que hablar. Y él dijo, yo vine a desafiar a este gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y además preguntó, ¿quién es este incircunciso para que venga a amenazar al escuadrón del Dios, al escuadrón de Israel? ¿Quién es este para amenazar al Dios de Israel? Yo voy a ir a luchar contra él. Y ahí fue donde se presentó ante el rey. Entonces vemos que dice el versículo 28, ahí es donde yo les comento todo lo que estos le estaban diciendo, ¿no? Y cuando fueron oídas las palabras, dice el 31 de David, había dicho, las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir y fue ante él y así empezó lo que iba a ser la batalla. Ustedes imagínense, David, chiquito, sin experiencia, él fue y llegó hasta ahí. Y dice el versículo 42, dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Palabras sabias de David. Palabras sabias de David. David le había dicho al rey que él, cuando cuidaba sus ovejas, muchas veces había roto la quijada de un león y había luchado contra animales salvajes y los había matado con sus propias manos. Por eso, con sus propias manos, él fue ante Goliat. ¿Y qué hizo? Con la primera piedra él venía, ¿no? Dice, ¿qué viene a mí? ¿Qué soy yo, un perro para que venga a mí con palos? ¿Qué me están mandando? Se mataba de risa Goliat. Pero por dentro también se reía David, porque sabía, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y la primera piedra que lanzó dio en la frente de Goliat, creo que sabemos si nos recordamos esa historia, dio en la frente de Goliat, cayó al piso, imagínense, con toda su grandeza, cayó al piso y allí, como se acostumbraba, entonces David cortó su cabeza con una sola piedra. Ustedes imagínense qué escena, cómo habrán quedado sus hermanos, qué habrán pensado sus hermanos, cómo habrán quedado de asombrados ellos y todo el ejército que estaba ahí, ¿no? Pero bueno, si vemos en la historia, podemos decir que muchos siervos importantes, hombres grandes, importantes de Dios que figuran en la Biblia, enfrentaron distintos Goliat, misiones gigantescas, como Moisés, por ejemplo. Grandes luchas enfrentando varios gigantes, ¿no? Moisés fue una persona que enfrentó una gigantesca misión que duró 40 años. ¿Se acuerdan cuando estuvieron los israelitas 40 años en el desierto? ¿Saben qué? Era una especie de pandemia como la que estamos viviendo ahora, pero de 40 años. Y sin embargo, y era lo mismo, porque ellos no podían comprar, no podían vender, no podían trabajar, y Dios era el que los alimentaba, porque los alimentaba del cielo, mandaba maná de día
y al otro día volvía a manar y ellos estuvieron 40 años, pasaron momentos muy difíciles, pasó Moisés con ellos y pasó por todos los estados de ánimos que un ser humano puede soportar. Y hasta que llegaron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero a ellos la cuarentena, si podemos decir así, les duró 40 años. O sea que Moisés lo precedió a Josué, porque cuando llegaron a esa tierra, ya estaban a punto de llegar a esa tierra prometida, Dios abrió el Mar Rojo, pero el que entró fue Josué. Josué lo precedió a Moisés y se terminaron esos 40 años y llegaron a esa tierra hermosa que fluía leche y miel, como dice la palabra. Él también tuvo que enfrentar una nueva experiencia y una nueva forma de vivir. O sea que 40, justo 40, como 40 viene de cuarentena. Y nosotros estamos a más de 100 días de que estamos pasando esta cuarentena. ¿Y cómo estás pasando esta cuarentena? Yo te hago una pregunta a vos. ¿Cuál es tu Goliat, tu gigante con que tenés que luchar en este tiempo? ¿Cuál es tu gigante? ¿Es el miedo a este tiempo que estamos viviendo? ¿Es el miedo a lo que vendrá? ¿Es el miedo a la economía? ¿A que a lo mejor te quedaste sin trabajo? ¿Es el miedo a lo que van a vivir tus hijos el día de mañana? ¿Es el miedo a lo que va a seguir viviendo? ¿Con qué tenés que luchar en este tiempo? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Qué tenés vos en tu mano? David tenía solamente una honda y 5 piedras. Eso solo tenía David, no tenía nada más. No se preparó con nada más. ¿Vos qué tenés en tu mano? ¿Qué es lo que tenés hoy en tu mano que te puede servir para salir adelante en estos tiempos difíciles? Y no me digas que no tenés nada, no me digas que estás triste, que estás desanimado, que estás mal, que estás deprimido, que qué vas a hacer con tus hijos, qué vas a hacer con tu trabajo. Eso creo que nos preguntamos todos. Y no me digas, no, yo no tengo nada, yo no soy nadie, yo estoy triste, estoy mal, no sé cómo voy a seguir. Antes dije que era fundamental y qué importante era que el Espíritu Santo vino sobre David. El Espíritu Santo también puede ser fundamental en tu vida. ¿Sabías eso? Y vos me dirás, ¿y cómo puedo tener yo el Espíritu Santo? ¿Cómo obtenerlo? Simplemente creyendo en Jesús y en el poder de su fuerza como creyó David. ¿Sabés? Vos podés creer en Dios, porque la mayoría de las personas creen en Dios, ¿no? Algunos creen en otros dioses, pero la mayoría de las personas creen en Dios. Y creen en Dios, pero para ser hijo de Dios necesitas tener el Espíritu Santo dentro tuyo. ¿Y cómo se logra eso? ¿Te gustaría tener ese Espíritu Santo? Es el mismo Espíritu Santo que lo capacitó a David, que lo llenó de su poder y que lo hizo vencer a Goliat. Para eso necesitas aceptar a Jesús. Todos sabemos que Jesús murió en una cruz para salvarnos a nosotros de una muerte eterna, de una muerte segura. Porque todos nacimos pecadores desde Adán y Eva. Todos somos criaturas de Dios porque Él nos creó. No hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios y tener el Espíritu Santo, yo te animo a que aceptes a Jesús en tu corazón, que aceptes ese sacrificio que Él hizo por nosotros y derramó su sangre para salvarnos, que pidas perdón por todos tus pecados y Él va a entrar en tu corazón y el Espíritu Santo va a entrar con Él y va a llenar tu vida y te va a llenar de poder y te va a llenar de eso que ahora te está faltando para seguir adelante, te va a traer gozo, paz y alegría. Con unas simples palabras, vos en este momento, si querés hacerlo allí donde estás, o hacelo y le podés decir, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, en el nombre de Jesús, te acepto como el único y suficiente Salvador, gracias por morir en la cruz por mí, te doy gracias porque te pido que tu Espíritu Santo esté conmigo y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida.
Gracias, Señor. Bueno, te felicito. Ahora sí, el Espíritu Santo está con vos, tenés el poder del Señor Jesús. Y esa batalla que ahora estás librando, esa batalla que ahora te parece imposible de sortear, vos ahora que estás escuchándome, parate donde estás allí y visualiza ese gigante, visualiza ese Goliat, que puede ser una familia, que puede ser problema económico, que puede ser un problema de salud. Para Dios no hay imposibles. Dios es el dueño de todas las cosas y Dios sabe lo que estamos pasando los argentinos. Nosotros estamos orando por nuestro bendito país, por nuestra bendita nación argentina, y sabemos que todo lo que Dios permite es para bien. Y sabes que somos muchos cristianos y muchos hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo dentro, que confiamos en la fuerza del Espíritu Santo, que confiamos en las promesas de Dios. Te animo hoy que confíes en esas promesas de Dios. Sabes que Dios hizo el mundo para que nosotros seamos felices, para que disfrutemos de su gloria, para que disfrutemos de su amor. Jesús te ama, quiere lo mejor para vos, para tu familia, para tu barrio, para tus vecinos, para tus amigos. Confiemos en Él. Por eso se titula esto venciendo el miedo. No más miedo, decirle no al miedo. No podemos tener miedo, pero no porque seamos un gigantón como Goliat, sino porque somos gigantes y somos grandes en Dios, porque tenemos el Espíritu Santo que está a nuestro favor, porque tenemos a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está conmigo, que está con vos y que está con todos aquellos que le quieran seguir. No al miedo, no tengamos miedo, sí tenemos que cuidar el protocolo, cuidar las cosas que nos ponen los gobernantes, pero no debemos tener miedo y debemos cuidar de nuestra familia y aceptar a Jesús y además hacer que los demás puedan también tener dentro suyo, como vas a tener ahora, vos te vas a dar cuenta y vas a hablar con Dios, que tu vida cambia, que podés ser feliz, que en vez de miedo podés tener paz, que en vez de angustia podés tener tranquilidad y felicidad en tu corazón. Te lo garantizo, porque es el mismo Dios de David, el mismo Dios de Samuel, de José, de David, de Daniel y de tantos otros siervos de Dios que lucharon contra gigantes, no tuvieron miedo y con lo que tenían en sus manos salieron adelante y vencieron. Somos más que vencedores en Cristo. Para Dios no hay nada imposible. Este no es un cuentito de un libro de cuentos. Esto que yo les conté está acá, en la palabra de Dios, y es verdad, y sucedió hace miles y miles de años atrás, y ahora está Dios con el mismo poder y te está diciendo en este tiempo, no más miedo, vencemos al miedo en el nombre de Jesús. Bendiciones.